Hola chicos, acá vamos a empezar nuestro nuevo tema, vamos a ver el tema de estadística. La mayoría de los temas de estadística nosotros ya los hemos visto en años anteriores, pero les voy a hacer la aclaración. Cuando vamos a ver también las medidas de tendencia central, vamos a aprender a utilizar las fórmulas ya de manera correcta, las medidas de tendencia central. Cuando lo vimos el año pasado, dábamos un aproximado en lo que era moda y mediana, pero ahora ya vamos a utilizar las fórmulas, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a definir es que la estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos que tienen una determinada característica en común. Los clasifica y recuenta para poder llegar a conclusiones. Lo básico de la estadística es que sirve para analizar datos y para esto se recurre a la tabla de distribución. Con ella podemos hacer las gráficas. Esto hablando de lo básico de la estadística, ¿sí? Cuando hablamos de medidas de tendencia central, ahí ya vamos complicando un poco el tema. Pero lo básico es la primera tabla de distribución, donde hablamos de la frecuencia, que es absoluta, de la frecuencia acumulada, de la relativa y de la relativa acumulada. Cuando hagamos el ejemplo, que vamos a hacer ahorita al final de la clase, un ejemplo donde vamos a desarrollar todo esto. Ahora vamos a hablar de las gráficas. Entonces vamos a iniciar con la gráfica de barras. La gráfica de barras pues es la gráfica más sencilla, más común y como su nombre lo indica y como lo pueden ver en el dibujo, ¿cierto? Son barras, ¿listo? Que se manejan a diferente altura, depende del valor que tenga la distribución de frecuencia absoluta. Está constituido, como lo ven, por barras rectangulares, donde el ancho de cada barra es igual y manejan una distancia igual entre cada barra. Se utiliza básicamente para comparar las frecuencias, si lo podemos notar, ¿cierto? Se nota claramente cómo es el manejo de las frecuencias, ¿sí? Se puede ver claramente el manejo de la frecuencia de cada dato que nos dan. Vamos ahora a la gráfica de sectores o de circunferencia, ¿sí? Esta gráfica de sectores, como siempre les he manifestado, para poderla realizar necesitamos el valor porcentual. Si no tenemos el valor porcentual, no se puede hacer. Esta gráfica es conocida como la gráfica circular de sectores, pero algunos también la llaman torta. Y esto es obvio debido a su forma. Porque tiene una forma de una torta dividida por sectores, como si uno partiera una torta para un cumpleaños. Y da esta sensación. Vamos a hablar de la siguiente gráfica, histograma. El histograma es una gráfica de barras. Entonces es una gráfica de barras, mírenlas, igual, pero estas barras, perdón, están unidas, ¿sí? Esta gráfica es muy utilizada para determinar cuál es la distribución de frecuencias, si está hacia la izquierda, hacia la derecha o es central. En el caso que nosotros tenemos, podemos ver que está tirada hacia la izquierda, ¿sí? Daría una gráfica de esta manera y nos muestra cómo es esa tendencia de esa gráfica y no para las medidas de tendencia central. Es muy utilizada básicamente para ese tipo de temas. También es muy visual, podemos determinar cuáles son los valores de las frecuencias absolutas. Bueno, ahora el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, como su nombre lo indica, es un polígono. ¿Qué es un polígono? Es la unión de unos puntos por medio de líneas, como lo podemos ver acá. Acá hay dos gráficas, una está por encima de la otra, pero bueno, ahí se puede notar. Se utiliza básicamente para mostrar la distribución de frecuencias de variables, es decir, en muchas ocasiones estas dos gráficas se combinan para poder visualizar la tendencia de la gráfica. Y se utiliza mucho para variables cuantitativas. Para construir el polígono de frecuencia
También se utilizan los datos de la frecuencia absoluta. Pero normalmente, ¿qué pasa con el polígono de frecuencia? Se utiliza esta gráfica para datos agrupados y se utiliza la marca de clase. La marca de clase, recuerden chicos, que es el X sub I y lo vamos a ver ahora con el ejemplo. Vamos a seguir entonces con lo que es un pictograma. Bueno, la palabra pictograma, picto significa dibujo y grama tiene que ver con una gráfica. El pictograma se utiliza para representar las frecuencias absolutas, pero con dibujos que tengan que ver con el estudio que se haga. Por ejemplo, acá tenemos árboles, seguramente acá hay un estudio de un bosque, donde se han perdido tanta cantidad de árboles, ¿cierto? De año a año. O puede ser de cultivos, donde se ha cultivado en una finca café, cacao, bueno, etcétera. Acá nuestro pictograma es un árbol y de acuerdo al valor de la frecuencia absoluta, pues será el tamaño de cada árbol. Otra manera de desarrollar el pictograma es asignando un valor, como en este caso, a uno de los datos. Entonces, acá podemos ver que están hablando de los libros de una biblioteca. Cada libro representa 1000. Esto se utiliza también para que sea mucho más fácil la lectura. Los pictogramas son muy utilizados en los chicos de primaria para que comiencen a entender las gráficas. Y acá, como cada libro vale 1000, pues acá en la D tendremos 3000, en la C tendremos 6000, en la B tendremos 5000 y en la A tendremos 8000, ¿sí? Básicamente es para eso, para poder visualizar mucho mejor. Vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Las 3 medidas de tendencia central son moda, mediana y media aritmética o promedio, ¿cierto? La moda estará ubicada en la barra más alta. La mediana será el dato central de toda la distribución. Y la media o promedio, eso tiene que ver con la fórmula. Recuerden que les digo, se suman todos y se dividen la población. ¿Listo? Y así tenemos una gráfica que nos muestra las medidas de tendencia central, como les manifestaba en la explicación anterior. Miren, acá está más o menos el polígono de frecuencia y nos muestra una distribución, ¿cierto? Acá podrían estar las barras, pero por ejemplo, esta barra debería estar dividida, ¿sí?, en otro sector para que nos mostrara un poco mejor la distribución de frecuencia. Pero básicamente es esto. Acá lo que tenemos son los cuartiles. Es como si lo dividiéramos toda la población en 4 y así determináramos cuál es la cantidad de población para cada cuartil o para cada cuarta parte. Ahora sí vamos a entrar con las definiciones de cada una de las medidas de tendencia central. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. Recuerden que yo les decía que es siempre les he puesto el ejemplo de los colores. Si en una fiesta hay muchas personas vestidos de ejemplo rojo, ¿quién está de moda, las personas o el rojo? Entonces son los datos, él me muestra el dato o las personas que se están vistiendo con un color, pero la referencia de la moda va a ser el color, no van a ser las personas, o sea, la frecuencia absoluta no es. ¿Listo? Es importante aclarar que un conjunto de datos puede presentar una moda, varias modas o puede que no presente ninguna moda. ¿Listo? Y en un histograma se puede determinar básicamente esto, que era lo que yo les decía, cómo se demostraría. Donde la barra más alta es la moda. La fórmula real de la moda, ¿sí?, es esta. ¿Listo? Donde la vamos a desglosar. ¿Listo? La moda es igual al límite inferior. Esto es para datos agrupados y cuando hagamos el ejemplo vamos a entender lo de la fórmula, van a prestar mucha atención por eso. Más la frecuencia absoluta que le corresponde menos la frecuencia absoluta anterior, dividido en la frecuencia absoluta que le corresponde menos la frecuencia anterior, más la frecuencia que le corresponde menos la frecuencia posterior. Luego vamos a mirar al detalle haciendo los ejercicios. Vamos a seguir con la mediana.
La mediana es el valor intermedio que se encuentra entre el conjunto de datos. Una vez que estos están ordenados, si ustedes no tienen los datos ordenados, no pueden hallar la mediana. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de los datos está por encima de la mediana y el 50% por debajo de la mediana, o sea, es el dato central, ¿ok? Su fórmula está dada por el límite inferior que le corresponde más n dividido 2, que es la población. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, vamos a tomar la mitad de la población, menos la frecuencia acumulada, ¿listo? Anterior, dividido la frecuencia que le corresponde. Esa es la fórmula multiplicada por la amplitud. Esta amplitud tiene que ver con el intervalo. Vamos para la media. Esta media sí la venimos manejando nosotros hace mucho tiempo por medio de fórmula. ¿Listo? ¿Qué es la mediana? La media o promedio, perdón. Es la suma de todos los datos dados y los dividimos por la cantidad de los mismos. Y está dado por la fórmula de la sumatoria de x sub i, bueno, en este caso f sub i, x sub i dividido n. ¿Listo? Esta es la fórmula, donde n es la población, recuerden. Acá, en la mediana, hablamos de la mitad de la población porque estamos hablando del dato central, pero acá sí utilizamos todo el dato de la población. ¿Listo? Con esto ya tenemos los conceptos para manejar de estadística. Este es nuestro ejemplo. Nos van a dar una tabla de datos no agrupados en un estudio realizado en 50 establecimientos comerciales sobre la cantidad de las ventas en millones. Es decir, que acá dice, no 42, dice 42 millones. ¿Listo? Todo esto en el mes de diciembre. Con estos datos vamos a hallar, entonces vamos a hacer toda la tabla de distribución y vamos a hallar las medidas de tendencia central. Vamos a iniciar. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar son los intervalos con su amplitud. Es importante mencionar que los intervalos sean siempre impares. Esto me va a ayudar para que la distribución, las gráficas de distribución se vean mucho mejor, se noten mucho mejor los histogramas o los polígonos de frecuencias o la curva que vemos ahora con las medidas de tendencia central. Entonces, vamos a tomar el dato menor y vamos a tomar el dato mayor y los vamos a restar. O sea que el dato mayor es 65, que está acá, y el dato menor es 36, que está acá, ¿sí? Esto ya lo había observado con anticipación para poderles explicar, ¿listo? Y hago una resta. Esta resta me da 29 y lo vamos a aproximar a 30, ¿sí? Para poderlo manejar por las tablas. Entonces vamos a pensar en el 30 y en una tabla impar que nos dé 30. Esa tabla impar es 5. Y estos van a ser los intervalos, los impares, ¿listo? Acá no me importa si el resultado es par o impar. Lo importante es que acá el intervalo sea impar. Ojo con esto, ¿listo? Entonces, el intervalo definimos que es 5, por lo que es impar, porque yo hubiese podido dividir por 6, e igual me va a dar 5. Pero ya aclaramos, el intervalo debe ser impar para que nos quede mejor esa distribución. Y lo dividimos y esto me da igual a 6. Ahora vamos a iniciar a hacer nuestra tabla. Bueno, ya teniendo entonces los intervalos y la amplitud, vamos a empezar a hacer nuestra tabla de distribución. Entonces, lo primero es que vamos a tomar el dato menor, porque siempre se inicia de menor a mayor, ¿listo? Y le vamos a sumar 6, 36 más 6, 42. Y ahí voy a tener mi primer intervalo. Luego voy a tomar 42 y le sumo 6 y me da 48. Recuerden, chicos, que si me llegara a encontrar el número 42 en la distribución, ¿cierto? No va a estar incluido en este intervalo, lo incluiremos en el siguiente intervalo, porque acá va cerrado y acá será abierto. Eso también lo habíamos visto. Sigo. Acá será 48 más 6, 54, luego 54 más 6, 60 y 60 más 6, 66. Ya habíamos dicho que el dato mayor era 65, o sea que ahí está incluido y nos queda perfecto. Luego, ¿qué hicimos? Mirar que es el f sub i, mirar cuántos datos hay en cada intervalo. Antes aclaro que miren, salieron 5 intervalos, 1, 2, 3,
4 y 5 exactamente. ¿Listo? Ahora voy a mirar en esa tabla que nos dieron cuántos hay entre 36 y 42. Es decir, entre 36 y 41, para que el 42 no me quede incluido. Acá será entre 42 y 47. Acá entre 48 y 53. Acá entre 54 y 59 y acá entre 60 y 66. Ahí sí lo incluimos. El último sí va cerrado. Y nos dan estos valores que ya los hice previamente, que ustedes pueden verificar. Como me dijeron que eran 50 datos, tiene que darme 50 acá. Si no me da 50, pues no está bien. Ahora, ¿qué hice acá? Hallé la marca de clase, ¿sí? ¿Cómo? Que es el X sub I. ¿Cómo se halla la marca de clase? Que la mencioné anteriormente en la gráfica, que decíamos que en la gráfica utilizábamos la marca de clase. Entonces decíamos que en el polígono de frecuencias, los datos que van acá, yo no puedo poner este dato que acá va, 38 y 42, pondré la marca de clase, ¿pondré cuál? 39 acá, y entonces haremos pondremos acá la marca de clase, ¿listo? Retomando, entonces la marca de clase, ¿cómo la hallo? Sumo estos dos valores y los divido en 2, esto me da 39, acá me da 45, ¿cierto? Acá me da 51, acá me da 57 y acá me da 63. Esta es la marca de clase, la suma de los dos valores y lo divido en 2 y me da este valor. Eso lo deben estar verificando con calculadora. Por favor, a partir de ahora vamos a tener la calculadora a la mano para ir verificando lo que yo les estoy diciendo en el ejemplo. ¿Listo? Vamos allá a los otros valores. Ahora vayamos allá la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada está dada por el F sub I mayúscula. Entonces, como les decía, es el F sub I mayúscula. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer valor pues no tiene con quién acumularse, entonces en este primer valor tendremos 5. Ahora, 5 más 8 me dará 13, ahí sí lo estoy acumulando. Ahora 13 más 10 me dará 23, 23 más 15 me dará 38 y 38 más 12 me dará 50. Este valor de acá tiene y debe ser igual a este. Entonces acá ya hago la marca. Estos dos valores, como les decía, tienen que ser iguales, por eso les tengo la marca con rojo. Tienen que ser iguales estos dos valores. Vamos a hallar ahora la frecuencia relativa. Bueno, entonces ahora vamos a hallar, como dijimos, la frecuencia relativa que está representada por la letra minúscula, H sub I. ¿Cómo se hace? Es este valor dividido este valor. O sea, 5 dividido 50, que es igual a 0,1. Luego me voy otra vez a la frecuencia absoluta. 8 dividido 50, que es igual a 0,18. Luego 10 dividido 50, que es igual a 0,2. 15 dividido 50 es igual a 0,3 y 12 dividido 50 es igual a 0,24. Estos valores todos se tienen que sumar y me tiene que dar 1 exactamente. Si no me da 1, ¿qué tengo que hacer? Ajustar los decimales, que quiere decir que estoy aproximando mal. Pero tiene que dar 1. Si no da 1, no está bien hecho, no está bien aproximado. Vamos para la frecuencia acumulada. Entonces, bueno, vamos acá con la frecuencia relativa acumulada, que es igual. El primer dato va a ser el mismo dato porque no tengo nada que acumular, va a ser 0,1. Luego le voy a sumar el siguiente, 0,16, o sea que me da 0,26. 0,26 más 0,2 me da 0,46. 0,46 más 0,3 me da 0,76 y 0,76 más 0,24 me da 1 exactamente. Y acá notamos que tengo también ya definido que estos dos valores tienen que ser iguales. Si no son iguales es que se cometió un error en la suma, porque si acá ya me dio 1, pues al sumar, al ir sumando en la acumulada me tiene que dar exactamente el mismo valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el valor porcentual. ¿Para qué vamos a hallar el valor porcentual? Ya saben que es para hacer la gráfica de sectores. Con los datos que tengamos ahorita vamos a hacer todas las gráficas. Bueno, acá ya tenemos nuestros porcentajes. ¿Cómo los hallamos? Pues el valor que está en la frecuencia relativa lo multiplico por 100 y me va a dar, o sea que 0,1 por 100, obviamente me dará 10%.
Acá, 0,16% me dará 16%. 0,2% me dará 20%, 0,3% me dará 30% y 0,24% me dará 24%. La sumatoria de esto, ¿cuánto me tiene que dar? Pues me tiene que dar 100. Y acá ya tenemos nuestro 100%. Si no da 100%, se cometió un error acá, porque si acá tengo 1%, pues me dará 100%. Ya con esto hallamos nuestro valor de el porcentaje. Ahora vamos a hallar el X sub I, F sub I. ¿Esto para qué? Para poder hallar la media. Entonces ahora vamos a hallar el X sub I, F sub I. Acá pues dejo las operaciones completas para que ustedes se den cuenta de dónde sale, para que se guíen más. Entonces X sub I sería 39 por 5. Ese 39 por 5 me da 195. Siguiente valor, 45 por 8. Esto me da 360. Luego 51 por 10, que me daría 510. 67 por 15, que me da 855, y el último valor 63 por 12, que me da 756. Si yo sumo todos estos valores, me da 2.676. Y con esto termino mi tabla. Entonces acá ya tenemos las 4 gráficas que pues son las más utilizadas: gráfica de barras, polígono de frecuencia, el de sectores o circular y el histograma. Esperemos un momentico y le cambiamos el nombre acá a este gráfica. Bueno, ya corregido esto, entonces la gráfica de sectores. Arrancamos nuevamente. Entonces la gráfica de barras se realiza con los datos que están en la frecuencia absoluta. Lo vamos a relacionar, miren. 39, ¿cuánto me da? 5. Me da en la mitad, porque acá se está 4 y 6, o sea, en la mitad. Siguiente valor, que es 45, me dará 8. Y acá está 45 y me da 8. Y así sucesivamente hacemos las barras. Luego el polígono de frecuencia, que es exactamente, miren, tiene la misma forma. ¿Listo? Y acá están las marcas de clase. El de sectores, como la gráfica es tan pequeña, no me muestran los porcentajes, pero acá podemos determinar que están los sectores, ¿sí? Porque está realizada la gráfica con los mismos datos, y acá tenemos nuestro histograma, que miren, tiene la misma forma el de barras, está más junta y pues las barras son un poco más grandes, y acá tiene la distribución de frecuencia, me muestra la tendencia que tiene esta gráfica, ¿listo? Ahora vamos a hacer todo lo que tiene, lo concerniente a las medidas de tendencia central. Entonces vamos a hallar la primera medida de tendencia central, que va a ser la moda. ¿Qué vamos a hacer para poder desarrollar la moda con fórmula? Antes hubiéramos dicho que la moda era 15 y pondríamos el valor de 57, pero en realidad la moda sí es 15, ¿sí? Está ahí, está exactamente acá ubicada, donde está el color amarillo, pero vamos a averiguar realmente cuál es el valor exacto. Ese valor exacto está entre 54 y 60, eso es claro, pero ya no va a ser 57, lo vamos a hallar de manera exacta. La fórmula nos dice límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Miramos acá, ¿cuál es el límite inferior? Va a ser 54, más el F sub I, o sea que va a estar acá, 15. Ese es el F sub I. Y ahora F sub I menos 1, y acá estará 10. Luego vamos para el denominador. F sub I, que será 10. Perdón, 15. F sub I. Menos el F sub I menos 1, que es 10. ¿Listo? Más. Acá estará F sub I, o sea, 15. Menos el F sub I más 1. Más 1 será el que está acá abajo. 12, y acá será 12, por A. Esta es la amplitud, o sea, la distancia que hay entre cada intervalo, que ya determinamos hace un momento que lo hicimos, que es 6. Ahora sí vamos a mirar toda la fórmula. Entonces miren acá, ¿qué decíamos? Límite inferior, ya dijimos que es 54, acá ya tengo los valores, 54. F sub I, que es 15, es el valor que está en F, menos el F sub I sub 1, o sea, el anterior, que es 10, y acá está. La parte de abajo será F sub I, que es el valor que está en F sub I, o sea, 15, menos el F sub I, menos 1, o sea, el dato anterior en el F, 10, más F sub I, o sea, 15,
menos el F sub I más 1, o sea, el que está después. Y ese sería 12, multiplicado por la amplitud. Ahora sí, ya tenemos todos los datos reemplazados y vamos a determinar cuánto nos da. Es claro que debe ser un valor entre 54 y 60, no puede ser más, no puede ser menos, tiene que estar ahí ese valor. Entonces, utilizando ya nuestra calculadora, hacemos primero lo que está en los paréntesis, o sea que acá me va a dar 5, acá me va a dar 5 más 3, 8, es decir, daría 54. Dividido en 5, dividido 8 por 6. Acá me dio 57.75. ¿Y qué dijimos? Que debía ser un valor que estuviera entre 54 y 60, o sea, que nos quedó bien. Vamos para la siguiente medida de tendencia central. Listo, ahora vamos a hallar la mediana. La mediana decíamos que era el dato de la mitad exactamente. Como nuestra población, nosotros ya determinamos que es 50, ¿cierto? Aunque... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, acá ya dijimos que en la mitad de 50 es 25. ¿Dónde cae 25? Miro en la frecuencia acumulada. Miren, en la acumulada es que voy a mirar. ¿Y dónde cae 25? Acá no es, porque acá dice 23. El 25 caería en el 38. Hasta ahí estaría el 25, ¿cierto? O sea que si no me dan el valor, acá me da 23, busco el siguiente y ahí está. ¿Listo? Entonces mi valor o el valor de la mitad de la población estaría acá, en el que tengo marcado. Y con eso comienzo a aplicar la fórmula, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la mediana debe ser un valor que está entre 54 y 60. ¿Qué debo hacer ahí? Límite inferior más la población dividido en la mitad, menos la frecuencia acumulada. Mira, acá está mayúscula, frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia del nivel por la amplitud. Vamos a mirar los valores. Vamos a reemplazar en la fórmula. Límite inferior, o sea, 54. Ese es mi límite inferior. Más n dividido 2, o sea, 50 dividido 2, que es 25. Menos la frecuencia acumulada, pero anterior. Miren que es la anterior. Esto me da 23. Y luego la frecuencia de donde vamos trabajando. La frecuencia, no la acumulada, sino la absoluta, 15. Y acá está el 15. Multiplicado por la amplitud, que es 6. Vamos a mirar cuánto nos da esto. Entonces, ¿qué dijimos? Que el valor estaba entre 54 y 60. Normalmente hubiésemos puesto la marca de clase, ¿cierto? Pero no, ya lo estamos hallando de manera exacta y esto me da 54.8. Mi marca de clase en este lugar era 57. Voy a marcar las marcas de clase, las voy a anotar para que las vean. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que hubiéramos dicho que nuestra mediana era 57, pero no, esto tiene un valor mucho más exacto. Ya con la fórmula nos damos cuenta que es 54.8. Es un valor que está entre 54 y 60. Y ahí está perfecto, ya con la fórmula de manera mucho más exacta. Ahora, por último, vamos a hallar la media. Para la media, ¿qué datos necesitamos? El X sub I, el F sub I, y vamos acá, ya con lo que tenía la tabla. ¿Listo? La media es igual a la sumatoria de F sub I, de X sub I, F sub I, o al revés, el orden de los factores no altera el producto. Ya habíamos dicho que esta sumatoria, porque lo habíamos terminado en la tabla, era 2.676 y N, que es la población. Entonces ahora vamos a reemplazar para ver cuánto nos da. Reemplazando los valores, como les decía, acá ya los tengo anotados, 2.676, que es este, dividido en 50, que es la población. Esto nos da 53.52 y con esto queda resuelto todo los temas de estadística, gráficas, tabla de distribución de frecuencias y medidas de tendencia central. Con esto ya pueden desarrollar los talleres, porque son 2 talleres que van a realizar. Espero les sirva de mucha ayuda este video.